Pues el Parlamento de Cataluña aprobará el próximo viernes una ley de consulta para convocar a un referéndum de independencia el próximo 9 de noviembre. Lo tienen que convocar oficialmente, pero antes quieren entonces aprobar esta ley de consultas para avalarlo el referéndum. Un referéndum que es considerado como ilegal por el gobierno de España. Vamos a hablar con un periodista catalán que trabaja en Radio Barcelona y es Frederic Vincent. Frederic, ¿cómo te va? Buen día acá, buenas tardes allá. Sí, buenas tardes aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. A ver, ¿cuál es la sensación de los catalanes? ¿Vos qué palpás ahí en Barcelona? ¿La gente está entusiasmada con este referéndum? La gente está entusiasmada, pero creo que también empieza a haber la sensación que el referéndum como tal es más que probable que no se pueda hacer. Últimamente los mensajes que más se están escuchando es decir, el referéndum lo haremos solo legalmente, es decir, lo cual equivale a decir solo si el gobierno lo autoriza. Y esto el gobierno ya ha dicho que no lo va a autorizar, que no lo va a permitir. Y entonces cada día se están hablando más de los llamados plan B. ¿Qué pasará si el gobierno realmente no autoriza este referéndum o si formaliza su negativa al referéndum? Entonces se habla de convocar unas elecciones, lo que serían plebiscitarias, es decir, adelantar las elecciones en las que hubiera un único programa, un único punto en el programa electoral de los varios partidos, que sería el sí o el no a la independencia de Cataluña. Pero además Cataluña se ve amenazada porque, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores ya insinuó que si esto se aprueba, si este referéndum es aprobado por el Parlamento catalán, le pueden suspender la autonomía a la Comunidad de Cataluña. Sí, fueron las declaraciones más sonadas de las últimas horas, de ayer. De hecho, lo insinuó, como muy bien decías tú, y poco después salía otro ministro, el de Interior, diciendo no, esto nunca lo hemos hablado, esto nunca se ha ni siquiera planteado. Pero sí que es verdad que el gobierno está en una línea dura en estos últimos meses, de decir que no lo va a permitir de ninguna de las maneras, lo cual le lleva al gobierno catalán a hacer comparaciones constantes una y otra vez con el gobierno de David Cameron en Escocia. La pregunta que más veces se ha hecho en los últimos meses desde el gobierno catalán al gobierno español es decir, pero ¿por qué el gobierno británico permite el referéndum y ustedes no? Vos que vivís allá, contame a qué independencia aspiran los catalanes. ¿Realmente la mayoría de los catalanes quieren ser un país? Es una muy buena pregunta. En las encuestas de los últimos meses, de los últimos 2 años, diría yo, dejan dos titulares. Uno, hay una abrumadora mayoría de catalanes a favor de la consulta, es decir, que se les pregunte si quieren o no quieren ser independientes. Ahora bien, si hay una mayoría de gente que quiere ser un Estado, que quiere ser un Estado independiente, yo creo que no, es un porcentaje que ha ido subiendo constantemente y que llegó a un punto hace un año o algo así, que realmente había una mayoría, pero muy cercana, es decir, era un resultado muy ajustado. Comparame esos deseos independentistas de los catalanes con los deseos de los vascos. Es extraño, es muy distinto, porque durante mucho tiempo, desde el nacionalismo catalán o desde el independentismo catalán, se miraba con una cierta envidia al nacionalismo vasco, diciendo, ellos sí piensan como un Estado. No sé si lo van a ser algún día, pero sí lo van a ser. Y es muy curioso porque en los últimos, sobre todo en los últimos 3 años, se ha dado completamente la vuelta y es Cataluña o el independentismo catalán quien ha cogido el liderazgo de estas cuestiones. Esto viene aparte de un movimiento esencialmente social. Ahora, la semana pasada fue el 11 de septiembre, que es el día de Cataluña, y este año ha sido el tercer consecutivo que ha habido una brutal movilización en la calle de gente pidiendo la consulta, pero en la práctica pidiendo la independencia. Sí, ahora estábamos viendo imágenes justo de la movilización del pasado 11 de septiembre, donde incluso se formó una gran V humana, una gran V humana, ¿no? Contanos un poco cómo se vivió eso. Han sido 3 seguidas. Hace 3 años fue una manifestación pura y dura. El año pasado fue lo que llamaron la Villa Catalana, que fue una cadena humana de gente que, unida por las manos, unía Cataluña de punta a punta. Y esta vez fue una V que llenó las 2 principales calles de Barcelona, la V de votación o la V de victoria, según dicen algunos también. Bien, a ver, ¿qué pensás que va a pasar? Ahora el Parlamento va a aprobar la ley de consultas. Vos recién nos decías en el comienzo de la charla que, suponés que todo va a naufragar, pero ¿hasta qué punto va a llegar, pensás? No lo sé, yo creo que lo que tiene mucha gente claro es que desde que el Parlamento apruebe esta ley de consultas, que como decías tú es el paraguas para poder convocar la consulta del 9 de noviembre,
El gobierno ya ha dicho que va a presentar el gobierno de Madrid, el gobierno central, va a presentar un doble recurso. Va a recurrir la ley de consultas y va a recurrir el decreto de convocatoria del referéndum. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Es la gran incógnita. Lo más probable, lo que más se comenta es lo que te decía, se van a adelantar las elecciones y los distintos partidos, o al menos los partidos nacionalistas e independentistas, van a decir, iremos a estas elecciones solo con un punto en nuestro programa electoral, que es, si ganamos, vamos a declarar la independencia de Cataluña. Y aquí el escenario es francamente incierto, porque esto nos llevaría a una declaración unilateral de independencia, que esto es algo que el partido mayoritario en Cataluña no quiere ni en pintura. Lo quiere el partido que se llama Esquerra Republicana, que es 100% independentista, que ya lo han pedido, pero Convergència i Unió, que es el partido que gobierna, el partido mayoritario, ya ha dicho que no. Es decir, no va a haber consulta, creo yo, es una opinión muy personal, pero cómo no la va a haber, esto es lo que no sé, esto es lo que será interesante de ver. Frederic, me gustaría trasladarte este tema, que es político, al plano deportivo. Y quiero que me cuentes un poco cómo ha vivido el catalán el éxito de España como selección de fútbol, por ejemplo, con muchos catalanes, ¿no? Con muchas estrellas de Barcelona. Pero a ver, cuando fueron campeones del mundo o campeones de la Eurocopa 2 veces, ¿la gente en Cataluña salió a festejar con banderas de España por el triunfo de España o simplemente se alegraban por los catalanes que eran campeones? En Barcelona realmente hubo una gran celebración con banderas españolas y esto siempre ha sido una casi esquizofrenia de mucha gente, ¿no? Desde el independentismo catalán siempre se ha dicho, no tiene nada que ver. Uno puede celebrar las victorias de la selección española, pero querer que Cataluña se gestione por sí misma. Este ha sido uno de los argumentos más repetidos del independentismo catalán en los últimos años. Y sí que es verdad que es curioso, porque al mismo tiempo tienes jugadores del Barça que juegan en la selección española y han sido campeones del mundo en medio de gritos de Viva España, pero son jugadores que también cada partido en el Camp Nou, en el minuto 17 con 14 segundos, es decir, 17-14, en 1714 fue la guerra de sucesión, cuando Cataluña pierde sus instituciones, en el minuto 17-14 segundos de cada partido en el Camp Nou, el público corea independencia. Con lo cual, realmente, son estas dos cosas que aparentemente no tienen mucho que ver. Vos, a ver, entonces me decís que capaz que en el plano deportivo es en el que se sienten más españoles los catalanes. Bueno, no diría yo tanto, pero sí que es verdad que hay una parte de la población que se siente la selección española como suya, seguramente más que cualquier otro equipo, y realmente la movilización de cuando España ganó el Mundial en la calle fue realmente espectacular, pero la movilización independentista, la que decías tú, también fue espectacular. Entonces, la duda es si estamos hablando de la misma gente. La duda es si la misma gente que se manifestó o celebró una cosa salió para manifestarse la otra, o son sencillamente los dos sectores de la población que, como decíamos antes, está muy polarizada, en estas cosas está bastante dividida. Bueno, Frederic, fue un placer tenerte acá, te agradezco por estos minutos.